Comienzo. Buenas tardes todos. A nombre del Grupo de Arte y Cultura Monte Sinai, les damos la más cordial bienvenida. A lo largo de los años en nuestra comunidad hemos tenido el privilegio de escuchar historias de vida de nuestros antepasados, tanto de Siria como del Líbano. En esta ocasión se me presentó la maravillosa oportunidad de platicar con alguien muy especial, la señora Dani Laniado Sazón de Gadé, quien ha sido mi vecina de silla en el templo por muchos años, amiga e integrante de la comunidad Monte Sinai. Dani nos va a compartir una experiencia que nos transportará justo a aquellos lugares. Nos hablará de su vida y de un legado pero muy valioso. Dani, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Vicky. Hola a todas. Primero quiero agradecer el Grupo de Arte y Cultura de la Monte Sinai. La verdad, me da mucha emoción y les agradezco mucho por invitarme y darme esta oportunidad de hablar. Espero que va a ser interesante. Muy interesante. Te quiero ceder la palabra, Dani, bienvenida. Y ahora sí, comenzamos. Pues desde el principio, Dani, cuéntanos tu historia. Okay. ¿Dónde naciste? Y pues empezamos. Empezamos, ok. Entonces, yo nací en París, de un papá de Damasco y una mamá de Alepo. Ellos, el chiste de la historia es que mi mamá tenía muchas ganas de casarse con mi papá. Y cuando supo que él estaba en Manchester, lo alcanzó y finalmente lo logró y se casó con él en Manchester, Inglaterra. Y después fueron a vivir a París los dos. Y perdón, a ver, pero entonces tu mamá primero vivía en Líbano o en Damasco. No, o vivía en Alepo. No, vivía en Alepo y cada verano iba a Aley en Líbano para pasar el verano con sus hermanos. Eran 9 hermanos y hermanas, creo. Y cada vez veía a mi papá y le decía, Desiree es el nombre de mi papá, te voy a lograr un día. ¿Y tu papá dónde nació? Mi papá nació en Damasco en 1912 y dejaron Damasco en 1918 porque mi abuelito fue secuestrado por los turcos durante la Segunda Guerra Mundial y lo mandaron a Turquía en prisión. Agarraron a unos notables de Damasco, cristianos, musulmanes y judíos, y entre ellos mi abuelito. Y cuando regresó, inmediatamente dejó Damasco y se fue. Es que mi bisabuelito era en Damasco alguien muy, no va a decir noble, pero sí, algo. Lo hicieron importante. Lo hicieron pasha de todo el barrio judío. Él debía recoltar los impuestos para los turcos, para Estambul. Entonces, y él pagaba todo, pero se hizo muy rico, muy rico. Y en pues, esa época, ¿quién era el sultán? ¿Sabes, Dani? Ya, pero sé muy bien que mi papá me dijo que Jamal Pasha venía a su casa y él jugaba con su espada, que él lo ponía sobre sus piernas y él jugaba con su espada. Entonces, ese es un recuerdo que me dijo mi papá. Entonces, pero de mientras, bueno, son banqueros, los lineados en Damasco. Mi abuelito va a dejar Damasco y ir a Beirut y su hermano va a quedar y él va a entrar en la política y va a ser diputado en el Parlamento de Damasco hasta 1930.
cuando perdió todo su dinero y el dinero de toda la familia. Okay. Y sobre ese señor que se llama Yusef Liñado, salió un libro ahorita. Y primero Dios, este libro lo voy a ofrecer a la comunidad Monte Sinai, porque tiene muchas informaciones sobre de 1850 a 1930, muchas informaciones sobre todo lo que pasaba en Damasco. Ok. Dime, Dani. Claro. Entonces, tu papá y tu mamá se conocen y se casan en Manchester. Exactamente. Bueno, mi papá y mi mamá van a quedar nada más 2 años juntos porque se va a embarazar, pero va a tener un problema. Y el doctor le dijo, ¿eres tú o el bebé? Y mi mamá le dijo, yo tengo fe, voy a tener el bebé. Y pobrecita se muere después de 10 días, después que yo nací. Entonces el doctor tenía razón. Y, esa es una historia triste. Sí, es la parte, o sea, voy a decir una cosa, nunca conocí a mi mamá, pero tuve un papá tan extraordinario que nunca sentí que me faltaba una mamá. Aunque iba con mis amigas y veía que ellas tenían un papá y una mamá, a mí nunca me faltó una mamá. Él supo tener los dos papeles. Los dos papeles. Él supo tener los dos papeles de una manera extraordinaria. Él me dio todo lo que soy ahorita. No sabía que tenía esa fuerza de pasar todo lo que pasé en mi vida y poder avanzar, siempre avanzar. Creo que él era la fuente de todo eso. Su ejemplo, su manera de ser, como él, era totalmente muy moderno. O sea, lo que estamos viendo ahorita de la nueva educación que se da, él me la dio hace 60 años, hace 68 años. Qué maravilla. Entonces, ¿tú naces en Manchester? No, voy a nacer en París. Y te he contado que... ¿Tu papá se va a París después de que fallece tu mamá? No. Ellos van a París para vivir. Claro. Entonces viven en París, ella se embaraza, ella tiene problemas con su embarazo, no quiere dejar y pobrecita, la fatalidad la estaba esperando. Y mi papá tuvo muchos problemas para educarme, para estar conmigo en París, entonces va a dejar París y va a ir a Beirut porque era mucho más fácil de tener, estaban mis abuelitos y era mucho más fácil para él de dejarme con mis abuelitos, con la muchacha, tenía una muchacha para mí, especial, una nana, y dejó París y ya, y fuimos a Líbano. Y ahí empieza otra vez mi vida. Luego a los 2 años y medio tenía una abuelita que estaba muy enferma y por una niña de 2 años y medio, tener todavía este recuerdo que tengo el olor en mi nariz de las medicinas de mi abuelita cuando entro a la casa y una cortina de perlas que ponían antes en Damasco, en Beirut, y eso lo veo todavía. Nada más. O sea, me dices el avión, cómo saliste, cómo fuiste, nada. Nada más esos 5 minutos cuando entré a la casa de mis abuelitos. Es impresionante de quedarlo tan grabado. Sí. Pero también me habías dicho que había un olor rico de una mermelada o algo así, me habías platicado. No, mermelada no creo. No había sido la mermelada. Ok. Entonces dime algo. ¿Y ahí cuántos años vives? Ahí nos vamos. Mi abuelita se muere al año. Llegamos en febrero y se muere se muere unos meses después y pasamos de casa y fuimos a vivir en una casa en Beirut, un poquito al lado del barrio judío seguro de Wadi Abu Jmil. Así, ahí era todo y era la Allianz, la escuela donde voy a ir a vivir. Voy a ir a estudiar.
pero primero mi papá me pone con las monjas, les Sœurs de Besançon. Y un día, caminando con él en la calle, nos encontramos con el director, que era Monsieur Preciado, el tío de todos los Preciados que están aquí. Y encuentra a toda la gente, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y de repente oyen una voz, no sé qué vi, y dije, papá, papá, en árabe, en nombre de Jesús y de la Virgen María. Entonces todos se inmovilizan como, ya sabes, todos, la comunidad judía, los grandototes, se inmovilizan así y empiezan a buscar el monstruo, yo. Y Monsieur Preciado se dice, ¿por qué tu hija está así? Tenía una nana judía, cristiana, y la escuela trataban de ponerme lo más que pueden para convertirme, ¿no? Entonces dice, mañana en la mañana esta niña va a estar en mi escuela. No te permito. ¿Estás loco? No tiene mamá. ¿Cómo puedes hacer una cosa? Y así llegué a la Alianza. Chistoso, pero bueno. Y son los mejores años. Arlette puede decir, era mi compañera de la escuela y Joyce también. Mira. Y fuimos ¿Cuántos años ahí? Si entré a los 14 y salí a los 15, 11 años. A los 4 entro y a los 3 y media, 4 y salgo a los 15 años y 11 años. Okay. Y tuvimos los años más maravillosos de nuestra vida. Tuvimos una educación impecable. Tuvimos los mejores profesores que puede ser. Y la verdad, desde los 4 años aprendimos tres idiomas, el árabe y francés, el árabe y el hebreo, desde los 4 años. Y poco a poco viene después el inglés y poco a poco, y después nos ponen inglés. Y yo cambié después el árabe por el italiano y me gané otra idioma. Maravilla, maravilla. La maravilla es cierto, tuvimos profesores increíbles, tuvimos años mágicos y la verdad no sentimos nada de antisemitismo. Y yo, sí hay gente que pueden decir que sí, ellos sentían el antisemitismo, pero puedo decir que no, pero sí era inconsciencia porque en la política había mucho antisemitismo. Y empezó todo con empezó todo con la guerra del 67, un poquito antes. Entonces los judíos empiezan a dejar Beirut, a ir a Brasil o a México a partir de 1958. Pero tú ¿cuánto tiempo más te quedaste en París y hacia dónde se movieron después? No, yo me fui de París, tenía 2 años y medio y voy a dejar Líbano cuando tengo 23 años con 2 hijos y embarazada de Aline, mi hija. Okay. O sea que te casaste en Líbano. Sí, me casé en Líbano. El chiste es que la hermana de mi esposo era mi profesora en las clases chiquitas. ¿Le gustaste? Entonces, ¿te echó el ojo? Sí, creo. Y después, y tenía su hermana, también era mi amiga. Yo que sé, así se hacía en Beirut. Nos conocíamos todos. Pero la verdad, y tuvimos una juventud increíble. La comunidad había hecho un club para los jóvenes y ahí nos encontrábamos todos. Cada sábado a la noche y domingo a la tarde íbamos al club. Y había también los scouts. Teníamos, todo se hacía atrás de la sinagoga Magen Abraham, que era la sinagoga principal, pero había como 20, 30 sinagoguitas
o sea, así en el barrio judío. O sea, se hacían midrashim. Sí. Muy, muy bonito. O sea, había mucha fe, pero puedo decir que es la comunidad de Maguen David que ayudó mucho, o sea, la de Alepo. Los de Alepo eran muy, 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 o sea, muy religiosos. Claro. Muy religiosos. Alguien de tu familia me habías dicho que tenía un templo en la casa y le daba de comer a la gente. Eso era muy generoso. Eso era en Damasco. Mi bisabuelita era la hija del rabino Isaac Abulafia, que está enterrado en la Kineret, allí Israel. en Israel, al lado de Rabbi Meir Baal HaNes. Y tiene... Hello. Sí, te oigo. Rafi, salud. Y tiene importancia como el rabino Isaac Abulafia se llama, como Rabbi Meir Baal HaNes. Lo mismo, o sea, es impresionante. Ella era hija de este rabino y ella cada viernes hacía recibía todos los pobres de Damasco para primero el rezo y después había ollas enormes de arroz, de chícharo, de jamón, de agrio, de alubia blanca, de todo, y toda esa gente comía en la casa de mi abuelito, de mi bisabuelito. O sea, era una cosa que era increíble. O sea, se iban a rezar ahí y acabando el rezo ya les brindaba, es la cena de Shabbat. La cena. Él la obsequiaba. Exactamente. Ella obsequiaba todo. Qué maravilla. Era una señora muy, 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 o sea, muy religiosa. Mi abuelito también, pero mi papá salió totalmente diferente. De hecho, me platicaste que hace poco estabas en Israel y que pasaste por la tumba y alguien fue el que te dijo que ahí estaba la tumba de tu Sí, me dijo, bisabuelito. mira, toda esta gente están alrededor de la tumba de tu bisabuelito, y yo, o sea, no podía creer, no, y te conté también que cuando yo doy dinero a Rabbi Meir, ya sabes, en la alcancía. Sí. Y un día yo fui a darle a Gracia Berco, porque ella recoge todo, y me dijo, espera, y llamó al rabino que estaba y le dijo, ¿sabes quién es ella? Y yo le dije, hola, mucho gusto. Y le dijo, ella es la nieta de Isaac Abulafia. Agarró mi mano y la besó. Madre mía, no sabía dónde ponerme. Me dio tanto, o sea, emoción. Le dije, no, por favor, al contrario, usted está mucho más importante que yo. Ya ves, por ser la bisnieta. Por ser aquí la tatarnieta. Es mi tatarabuelito. Ok. Bueno, a ver, dime, Dani. Nos quedamos en que te fuiste a París y ahí tuviste a tus hijos, viviste en París. Espérame, me fui de París y fui a Líbano, y después me casé en Líbano, y en 1975 empieza la guerra, como abril, porque empezó la guerra entre los palestinos y los cristianos de Beirut. No tenía nada que ver con nosotros, pero sí se murieron, o sea, se murieron unas personas de la comunidad. Los agarraron los palestinos y los mataron. Entonces nos fuimos a la montaña y esperando que se tranquilice la situación, pero nunca se va a tranquilizar. Y voy en el 30 o 31 de diciembre de 1975, vino un coche que mi esposo me había arreglado con 4 personas bien armadas,
un palestino, un musulmán, un cristiano y una de Armenia. ¿Por qué? Porque había que dar pases para poder pasar, para llegar al aeropuerto. Yo con 2 niños, judía, con 2 niños y con mi embarazo. O sea, creo que hasta ahorita no entiendo qué tanto no pensaba, a qué pensaba yo. O sea, tenía mis 2 hijos así, ¿y a qué pensaba yo? Tenía un palestino en el coche, pero creo que Dios estaba conmigo. Dios, mi mamá tenía como una protección divina. Y llegamos al aeropuerto, nos fuimos a Milano. Nos fuimos a Milano pensando que íbamos a regresar. Y yo, para aliviar, porque tenía como 5 meses de embarazo y no había visto ningún doctor. O sea, regresamos a la edad de la piedra. Y había como yo docenas de mujeres sin esposos en Milano, libanesas, que vinieron para huir Líbano. Nos encontrábamos, había un frío terrible, como -10. No yo salí con $100, no tenía más. ¿Y por qué mandaban a las esposas con los hijos y los esposos, los señores, Dani? Para tratar de trabajar y encontrar y recuperar el dinero. Mi esposo no recuperó nada, pero hay que recuperarlo. Y mi esposo después, y bueno, yo voy y dejo a mi esposo, mi suegra, mi suegro. Yo vivía con mis suegros y mi papá con su papá, que tenía 96 años, en Beirut. Todos. Bueno. Todos en la misma casa. No. Mi papá en su casa, y mis suegros y mi esposo en Aley. Y podíamos hablar de vez en cuando se daba la línea, ya sabes, era como muy difícil también de lograrlos. Pues mi esposo sigue yéndose pobrecito. Lo que vio mi esposo, ¿cómo le voy a contar? Un día fue a su despacho para sacar, él estaba en telas, para sacar la tela. Sacó un tantito de tela en el camión y el camión ¿cómo se dice? Se para así de repente y le dice Fadi, ¿por qué te paras? Porque arriba de ellos había snipers que estaban tirando en el aire. Y le dijo, tenemos un cuerpo ahí adelante. Bajan del coche, vean, el señor estaba todavía vivo, pero se estaba muriendo porque lo habían matado. Hijo. Pero estaba todavía en vida. O sea, mi esposo tenía el trauma de su vida. No había visto nada así. Y muchas personas fueron asesinadas de la misma manera. Entonces, por eso nos mandaron afuera de Beirut, porque la verdad era muy fuerte lo que pasaba. Era una guerra o sea, los libaneses uno contra el otro, el musulmano contra el cristiano contra el musulmano, los palestinos aquí por acá. Todos contra todos. Todos contra todos. Todas contra todas. Entonces, gracias a Dios que alcanzaron a salir, gracias a Dios que los dejaban salir. Hay gente que tuvieron que ir hasta Saida, que es al sur del Líbano, al lado de Israel, y tuvieron que nadar a un barco que le estaba esperando allá, que nadar de la playa hasta el barco. Se echaron al mar, nadaron y llegaron y subieron al barco. O sea, hay historias, muchas historias de eso. Cada quien tiene su historia. Yo, gracias a Dios, puedo decir que estoy quizás con más suerte. Gracias a Dios. Entonces, esperamos allí y de repente recibo una llamada de mi papá y me dice, ya nos vamos a Manchester, tu abuelito y yo, ya tenemos los boletos, no me cuenta nada. Entonces, va a Manchester, deja con sus hermanas, porque allí vivían sus hermanas.
el papá, que tiene 96 años, y después me llega a Milano en una manera, o sea, terrible. Lo habían secuestrado los palestinos porque él fue a un hotel y regresó a la casa por traer un poquito de ropa a su papá, que no entendía ya, pobrecito, nada. Y ahí estaban los palestinos en su casa. Pero él venía con un chofer de un diputado libanés. Entonces, mientras que fue el chofer para decir que mi papá fue secuestrado y regresaron, pasaron como 4 o 5 horas. Allí fue como lo torturaron. Y dinos que eres un espía israelí. Dinos que eres un espía israelí y era como la ruleta rusa, o sea, con la pistola, hacían así, tac, por 4 horas. Por 4 horas vio la muerte a cada momento, a cada minuto. Y la verdad llegó disminuido, terrible a ver. No era mi papá ya, no sé qué le pasó, pero pobrecito cuando nos vio y todo eso, empezó a tener vida y se cambió poco a poco. Pero yo no tenía nada para darle, para poder ayudarlo. Era terrible. Éramos refugiados, él también, pobre. No sé, el que me había dado tanto, no podía darle nada. Era terrible, terrible para mí. Gracias a Dios lo liberaron. Gracias a Dios sí regresó y lo podían liberar. Pero ¿qué va a tardar? Va a tardar 2 años y se va a morir el Señor por todo lo que había vivido. Yo qué sé, por eso nunca fui de nuevo a Beirut. Nunca puedo ir ahí. Vivimos una vida muy bonita, pero lo último fue terrible. Lo último fue terrible. Claro, tener que escapar y lo de tu papá lo último fue terrible. Lo que hicieron a mi papá no era justo. ¿Y por qué? Porque era una persona muy conocida en todas las comunidades. Y mi papá era un abogado y lo llamaban en Beirut o sea, señor abogado, se dice estás lineado. Y era en la prensa y se ponía muchas cosas en la prensa. Era muy conocido. Iba por las fiestas ahorita de Ramadán, íbamos con sus amigos musulmanes. Por la fiesta de Navidad, íbamos con sus amigos diputados y cristianos que me ponían un juguete abajo del árbol. O sea, acabar así para mí fue dramático, terrible. No sé, no merecía, ya sé que no merecía, pero ¿cómo? No. Y yo tenía 3 niños, todos, el más grande tenía 3 o 4 años, o sea, el mundo para mí se estaba echando sobre mi cabeza. Pues, y además con $100. Además, sí, pero sí, o sea, seguro que estuvimos en Milano porque mi cuñada, la famosa profesora, estaba en Milano y me recibió. Okay. Y después salen mis suegros también, gracias a Dios. Y eso también es una historia. Le dijo un día le dijo mi suegro a su papá, le dijo, mira, nunca tiras nada. Venía la mercancía con cuerda y él guardaba las cuerdas. Entonces mi esposo le dijo, ¿por qué guardas las cuerdas? Tíralas. Le dijo, no, nunca no debes tirar nada. Y él llegó a Milano con una maleta rota y agarrada con una cuerda. Mira el mensaje. En el mensaje. Mira el mensaje. Ahí dijo, nos enseñó la maleta y nos dijo, toda mi vida para acabar así, pobre. Con así una maleta, con una cuerda. Bueno, entonces ellos llegan todos a Milano. Mi papá se va a Israel y empieza a escribir cartas muy, muy melancólicas. Entonces mi suegro dice a mi esposo,
oye, yo no voy a quedar en Europa, no me gustó, yo quiero ir a alcanzar tu suegro, pobre, se está muriendo solo allá. Y así, en Sukkot de 1976, Aline nació en mayo, en Sukkot en octubre, fuimos a Israel. Alcanzamos mi papá. Ok, ay, qué bueno. Y aquí está, vamos a quedar, bueno, luego, 2 años, en 78 se mueren mi suegro y mi papá, con 6 meses. Ya instalados en Israel. Ya instalados en Israel, pero mi esposo todavía iba a Chipre para ver lo que está pasando en Beirut, porque todavía tenía como trabajo allá. Tenía un primo y todavía se hacían cosas allá. Entonces, en 78 se mueren los 2 papás. Mi papá en Pesach y mi suegro en Rosh Hashanah. Y ahí vamos, o sea, bueno, era muy, muy difícil para mí. No podía creer que había perdido ese, ¿cómo decir? Era era todo. Cada vez que necesitaba algo, era él. Claro. Yo había perdido ese punto de mi vida. Y fue dificilísimo para mí. Pero la vida, los niños, todo, yo qué sé, ya sabes, la vida sigue. Y nos quedamos ahí 6 años. Después mi esposo dice que la verdad no le gustó mucho la mentalidad en Israel. Nosotros los libaneses éramos mucho más cuidadores y allí los niños se van solos en la calle, no pasa nada. O sea, para él no le gustó. Ajá. Y decide ir a París. Él quería ir a París antes y directamente de Milán. Como ¿Para ese entonces ya tenías a todos tus hijos? Sí, ya Aline había nacido, punto. Entonces, después de 6 años, me convence y vamos a París. Y fue los años los más difíciles de mi vida, la verdad. París no es una belleza para visitar, pero es una pesadilla para vivir. Te sientes muy sola. No sé, hicimos muy pocos amigos. No. Aunque imagínate, yo que hablo francés y soy francesa no, la vida en París no es tan fácil. Entonces, cuando vino Moshe Asa para decir a mi esposo, vengas, mejor para ti de estar en México en lugar de estar en París, a donde los hijos pueden casarse con Goyim o no sé qué, tomamos la decisión. Mi esposo vino 2 años antes y yo vine después. Y ahí, cuando llegué a Vertientes para ser la vecina de mi consuegra, era escrito entre Marcos y Aline. Ya ves, el Messi, así quiso Dios. Sí, exactamente. Qué bueno. Entonces, entonces veniste primero tú sola y te estuviste en México 2 años. No, él vino. Él primero se vino y tú lo alcanzaste, te quedaste en París sola con los hijos. 2 meses de vacaciones, nos encantó. Ok. O sea, para mí era huir París porque la odiaba. O sea, odiaba París. Para mí París era, no sé, no supe. Y imagínate que mi tía me dijo, cuando le dije, vamos a ir a vivir en París, me dijo, ¿por qué vas a París, Dani? No dio suerte a tu papá, no vayas. Hasta ahorita la oigo en mi oreja. Okay. No vayas. No, Claudine, París no es bonito. Ya está, te está poniendo. Claudine, no sé si Claudine nació allá. Claro, así es, Claudine nació ahí.
yo para mí París no fue, no logré. Pero ¿ya conocían al señor Moshe Asa o lo conocieron en No, París o ya había alguna conexión? ninguna. Él fue a Israel y el contador de mi esposo cuando vivimos a Israel dijo dijo a Moshe le dijo, necesito a alguien en París para trabajar con él. Le dijo, no vas lejos, tienes a Fadi Gadel. Y entonces llega Moshe y nos habla, hola, soy Moshe Asa, mucho gusto. No sabíamos de quién está. Ajá, fíjate. Entonces le dijo, y mi esposo tenía muchos problemas en este momento, le dijo, necesito trabajar con alguien y quiero trabajar contigo. Y fue como el ángel que llegó, la verdad, y hasta ahorita lo decimos. Y empezaron a trabajar, después le dijo, Fadi tenía una proposición a hacer, le encantó a Moshe, y le dijo, pero vente a México para hacerlo. Dijo, ok, vamos. Entonces vino y empezó con él el trabajo y les fue muy bien. Pero qué maravilla, cómo nos damos cuenta de que existen siempre angelitos, aunque la vida a veces nos da tropiezos o se pone difícil, un poco dura, como lo la que verdad, viviste, exactamente. cómo a La veces verdad, exactamente. Dios nos manda angelitos, haz de cuenta, bueno, yo me estoy imaginando ahorita, yo de chiquita también fui muy amiga de la hija del señor Asa, ahí crecí muchos años, pero cómo Dios acomoda y manda las cosas para que las cosas vayan saliendo bien y bonitas. Cada vez o sea, agradezco, porque pues, finalmente le dice Moshe, trae tu familia, y nosotros durante los 2 años venimos 2 veces, nos encantó, fuimos a Cancún y fuimos a Acapulco, y nos encantó. Pero bueno, hay que decir que fue muy difícil para mis hijos porque 6 años en Israel, 11 años en París, otra vez ellos estaban ya en universidad. Aline tenía su último año. La pusimos en el liceo y para acabar su año y después entró a la Ibero. Y Mark, mi hijo, también entró a la Ibero. Rafi, mi hijo grande, se quedó en París porque había empezado ya su universidad y su universidad era muy importante, o sea, era de un nivel muy, muy, muy arriba. Entonces no lo dejamos allá. Pero puedo decir que inmediatamente, primero por mi consuegra, entonces y después todos los amigos de la comunidad libanesa, o sea, nos abrieron las puertas, nos recibieron, nos llevaron a Cuernavaca, o sea, de todo. De mientras, o sea, mientras también Fadi estaba con los amigos libaneses viéndolos todo el tiempo. Claro. Pero ¿cómo fue el trance de la adaptación de llegar a vivir a México? Porque ya es otro país completamente a lo que tú estabas acostumbrada. Ahora sí que diferentes comidas, diferente idioma, diferente todo. Y mira, te voy a decir, llegué aquí, inmediatamente mi amiga Gina, que nos está viendo, creo, me abrazó y me abrazó con su cariño y con todo lo que debo hacer. Inmediatamente el departamento me encontró las muchachas. Inmediatamente entré al departamento, ella me había traído, imagínate, las vajillas, esto, lo otro, o sea, me dio, o sea, para empezar, me dio todo Gina. La ¿Y mamá no hablabas nada de español? ¿Sin nada de español? ¿No hablabas nada? No, un poquito. Y o sea, me confundía con el italiano. Entonces, ponía una palabra española, una palabra italiana y me miraban así como si... al mismo tiempo. O poner a la palabra francés o a, pensando que sí. Y también para tus hijos era un idioma completamente nuevo. Imagínate que Mark, con el poquito de español, salió el segundo mejor de toda la generación de la universidad. Fíjate. Por las matemáticas. O sea, tuvo una nota en matemáticas, bueno,
tenía un buen nivel allá. Y lo Ajá. entró así fácil, o sea, todo era fácil, Vicky. Qué bueno, No gracias a sabes, Dios. de venir de un departamento chiquito así de 100 metros cuadrados y tener tener un departamento de 450 metros Claro. cuadrados con muchachas, con no sé qué. Dime, es muy bueno el cambio, muy bueno el cambio. ¿Cómo no puedo? Como dijo mi consuegro Elías. Mi consuegro Elías entonces me dijo una vez, dijo, ¿sabes qué? Yo si Hasbe Jalila voy a morir, yo quiero regresar como una mujer en México. Están demasiado. ¿Qué año llegaste a México? Me están preguntando, ¿en qué año llegaste a México, Daniel? En 1983. Ok. 93. Perdón, 93, tienes razón. Gracias, Perdón. Rafi. Gracias, Rafi. 93. Y llegué a París en 82. Por eso me confundí. Entonces, digo la verdad, todo era encantador, estar invitados. Yo me gusta la vida social. Y en París me sentía como que perdida. ¿Quién soy? O sea, para mí, entre, no sé, millones de personas. No, para mí fue una vida difícil. Y aquí encontré lo más bonito, lo más agradable, o sea, yo inmediatamente me acostumbré. Te adaptaste al cambio. Me adapté, inmediatamente me adapté. Era para mí todo wow. O sea. Qué bueno, bendito sea Dios, qué bueno que tuviste un buen recibimiento, gente cercana que te ayudó a salir adelante, que te acomodó. Y mira, gracias a Dios ahorita estás feliz ya, tus hijos ya bien casados, ya... Ya ¿cómo se llama? My dream, mi sueño ya se realizó. O sea, todo. A ver, ahorita que tengo la nieta comprometida, o sea, ¿qué puedo desear más que eso de la vida? Así es. Así ¿Qué es. puedo desear? Bueno, mi hijo Mark está en Los Ángeles a 3 horas, no es tanto, pero sí es difícil. Y entiendo las familias mexicanas, lo que admiré, y le dije a Lina, lo que admiré es su manera de vivir. Ustedes tienen respeto a la familia. Así y eso me encanta. O sea, cómo tratan todo, como la familia es un núcleo muy fuerte. Así es. Y retomando, Dani, ahora vamos a platicar de los libros. Ah, sí. Pues, a ver, cuéntanos de los libros. Pues era hace 10 años, en 2010, mi hijo Mark, que se llama Mark Desiré, se iba a casar. Entonces, 2 meses antes de su boda, recibo un mensaje en Facebook de una señora que se llama Nada Abdel-Samad. Y me dice, ¿eres Daniel Liñado? Y le dijo, sí. ¿Tu papá es Desiré? Le dije, sí. Ah, ¿qué te voy a decir? Tengo los libros de tu papá en mis manos. Fueron encontrados entre ¿cómo se dice? Entre guillemets. ¿Comillas? Entre comillas, con un anticuario. El que vende antigüedad. Sí, no, el señor lo vendió, no es cierto. Fueron encontrados ese día que mi papá fue torturado en su casa, el señor agarró sus 3 libros. Hasta ahorita sé el lugar de esos 3 libros a donde estaban en la biblioteca de mi papá. Y ese señor es casado con una judía que estaba en nuestra clase. Y yo la había encontrado durante el verano en una casa de unos amigos. Y hablando de todo, no sabía que él era palestino. Hablando de todo lo que está, yo empecé a decir, sí, los palestinos con los palestinos. Me tomó una rabia. Él
se enojó mucho y se desechó sobre mi papá. Entonces llega, por eso en el Jews of Lebanon de Nada Abdel Samad. Es una película. Es una película. Que la pueden ver en YouTube, el que guste. Exactamente. La cara de este señor está, no la ves bien, está flu, no la ves bien, está cortada para que no le reconozco. Entonces me dijo, mira, ella me dijo, voy a hacer una peliculita sobre ustedes, sobre unos judíos de Líbano, y cada quien va a hablar. Y a ti te vamos a entregar los libros y vamos a hablar contigo. Le dijo, ok. Y así es, me llaman de la BBC, porque ella trabaja por la BBC, y me dicen, me dan la cita, y vienen a mi casa, y ahí está cuando veo los libros. Yo no sabía realmente lo que tenían. No sabía de cuál libros estaban hablando. Y cuando veo los libros, o sea, me echo al llorar como loca, porque la verdad, esos libros los veo todavía en la biblioteca de mi papá. Sé que, imagínate, creo que sí, mi amiga me guardó bien, porque todo estaba adentro, la carta que tenía, el papel que tenía, todo como si ahorita estaban todavía en su biblioteca. En su biblioteca. Era impresionante de verlos. O sea, yo me había prestado de mi papá unos libros porque él le gustaba poner los libros con bonitos y con su Desiré lineado abajo, bonitos de piel. Y bueno, están ahí con todos los libros. Llegaron a estar conmigo porque eran para mi hija Daniel, para que sepa la verdad. O sea, estaban dedicados a ti. Sí. Y realmente, bueno, bendito sea Dios, tuviste la oportunidad de que después de cuántos años esos libros que estaban perdidos llegaron a tus manos. Vicky, ¿qué te voy a decir? No lo podía creer. O sea, ¿cómo pasó? Y justamente cuando se está casando su nieto de su nombre. O sea, es todo para mí. A mí me gusta mucho acercar las cosas una a la otra. Relacionar. Y aquí la relación era impresionante. Entonces, cuando llegaron los libros, mi esposo me dijo, Dani, pon una mesa, creo que tenemos invitados, pon mesa fantasma a la boda. Porque el mensaje era muy fuerte, muy fuerte, que llega así, cuando se está casando su nieto de su nombre. O sea, parecía que me está diciendo, ¿por qué te pusieron él de Daniel Azetu? Te están preguntando que por qué te pusieron el nombre de Daniel, pero mi abuelita se llamaba Adel. Daniela fue el nombre de Daniela fue por mí, porque la familia de Daniela y mi familia eran muy amigos. Ah, ok. Mi abuelita era Daniel, pero como estaba Adel, como estaba muy enferma de cáncer, el rabino quiso cambiarme y tengo 3 nombres, es Daniel, Adel, Nicole, Liñado. Okay. Bueno, tengo 3 nombres en París. Ok, entonces, hoy por hoy, los libros de tu papá están en tu poder, en tus manos, los 100%. Tienes tú. 100%. Qué maravilla. Me debían regresar de una manera u otra. Eran tuyos. Eran míos. Qué maravilla, qué maravilla. Los 3 que agarró, o sea, no sé por qué los agarró, no entiendo. Quizás entendió porque me conocía y dijo un día y se le voy a dar, pero esa persona estaba cuando estaban torturando a mi papá y eso me dio mucho coraje. Claro, mucho. cómo no, claro.
Bueno, y entonces, bueno, gracias a Dios ya están los libros en tu poder y ahora lo que estás esperando es el nuevo libro del señor que dijiste que lo vas a traducir y que vas a hacer favor de donar a Sí, Monte Sinai. sí, eso es la historia del tío de mi papá, que fue el único diputado en el Parlamento en el Parlamento de Damasco, y la verdad fue el único judío. Creo que había otra persona, pero no sé por qué no hablan de él. Pero sí, el Yusef Liñado se dio a conocer. Qué maravilla. Y en este libro hubo tantas cartas y tantas, o sea, hubo un research, buscó una búsqueda increíble para poner todo junto. Testimonios. Cosas de la política de Siria, o sea, fueron hasta los archivos de Siria. O sea, es la impresionante. Historia. El señor que la escribió es un profesor doctor de la Universidad de Tel Aviv, Yaron Ran. Y yo pensaba un día antes del COVID traerlo para que él hable de su libro a Monte Sinai. Pues ojalá pronto, primero Dios. Vamos a tratar de hacer algo, primero Dios. Porque el Señor es un tesoro, tiene un tesoro de informaciones sobre la comunidad de Damasco. Es pues increíble todo lo que tiene. Más adelante lo programamos. Dani, ¿algo más que nos quieras compartir? No, digo la verdad que voy a compartir nada más que soy muy agradecida de que me dan la oportunidad de hablar de mi papá, porque para mí fue un héroe y merece todo él merece. O sea, por la vida voy a ser agradecida a él y gracias por darme la oportunidad de decirlo a voz alta. La verdad que gracias a ti, para nosotros ha sido una experiencia, es agradecer la generosidad que nos has brindado por platicarnos y contarnos tu historia. Muchísimas gracias, Dani. Qué bueno que hoy por hoy estás muy feliz, ya estás instalada en un país en donde estás acomodada, en donde eres una gente muy acogida, muy querida por muchas personas, por lo que me he dado cuenta y por lo que yo sé. Y qué bueno ya que estás teniendo lo que sigue, que son las alegrías y la vida te está dando lo que has sembrado. ¿Ves, Vicky? A veces pienso en mi mamá y me digo, pobrecita, no tuvo nada de todo esto. A ella también le dedico esto, porque no sé, pobre, no conoció nada, no tuvo esa suerte. O sea, sí la tengo en mi corazón, en mis ojos, para que vea lo que está pasando cuando estoy en algo, como estaba en la entrada de mi nieta. De tu nieta. Le decía a mi papá y mamá, miran, se está comprometiendo su bisnieta. O sea, pobrecitos, él se murió a 65, no vio nada de la familia. No sé, ¿me entienden? Seguro que me entienden, porque aquí esas personas son muy sagradas para para toda la comunidad. Esos papás que hicieron todo para darnos, y así es. Ojalá que hubiera podido dar. Así es. Pero bueno, de alguna manera yo creo que lo sienten y se lo transmites, Dani. Sí, pues sí, pero bueno. A veces así la vida, a veces así da, pero a veces la vida quita y a veces la vida da y recompensa con otras cosas. Ya estás recibiendo todo lo que estás cosechando, todas tus alegrías y toda tu vida muy bonita y todas tus emociones, verdad, y que así siga siendo siempre. Sí, gracias a Dios y realmente gracias a todos
brindaron la afección aquí en México. Mis consuegros que adoro, todos mis amigos, todos, la verdad. Tengo 2 tandas porque estoy viendo a Pola Nahuama. Tengo 2 tandas que adoro también. ¿Ya ves? Qué bueno, qué bueno. Ya somos como 20 años juntas. Ahí está. Qué bueno que México te dio todo eso, Dani. Me da mucho gusto. O sea, me hizo olvidar París y todo. Sorry, Claudine. Muy bien. Entonces, la verdad que bueno, gracias a Dios, la verdad, por todo. Y tengo que agradecerles también de invitarme. No sé, ya no sé qué decir. Mucha emoción. Nada. La verdad, yo creo que vamos a dar por terminada la plática porque tenemos justo 1 hora, ya son las 7. Y sí. No sin antes decirte que muchísimas gracias por la generosidad de hablarnos de tu vida. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Me encanta. Y sí quiero comentar cómo se dio esto. Estaba yo con Lina Cabli, que es mi íntima amiga, y le digo, bueno, cómo me encanta oír historias de vida de las personas, de los antepasados. Me fascina oír las historias. Y me dice, háblale a Dani. Y le digo, ¿qué Dani? Me dice, Dani Lineado. Le digo, la señora que se sienta junto a mí en el templo durante tantos años tiene tanto que contarme y yo no sé nada de su vida. No puede ser. O sea, yo soy buena para dar las páginas cuando se la pierden. Exactamente. No había oportunidad en donde nos veíamos, no había oportunidad de platicar, pero ya no los dimos. Sí. Así es. Gracias por todo. Gracias, no, Daniel. Al contrario, gracias a ustedes. Que Dios te siga llenando de alegrías y de bendiciones. Amén, Muchísimas amén. Gracias. Amén. Gracias a todo el público. Gracias a todo el público por haber compartido con nosotros. Buenas tardes y los seguimos esperando una vez cada semana en pláticas en Arte y Cultura Monte Sinai. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bye todas. Gracias por estar. Gracias. Tienes en el chat muchas felicitaciones que te voy a hacer llegar,